Muy buenas tardes y bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump se dice dispuesto a hablar con Hezbollah si Líbano se lo pide y promete tratar al país con respeto. El presidente estadounidense recibió en la Casa Blanca a su par libanés Joseph Aoun, al tiempo que el ejército de Israel violó el acuerdo y abrió fuego en el sur de Líbano. El Parlamento francés aprobó por una abrumadora mayoría la prohibición del uso de redes sociales a menores de 15 años. El presidente Emmanuel Macron impulsó el proyecto de ley con el que se busca proteger a los más vulnerables del contenido que circula en las plataformas. Los gobiernos de Estados Unidos y de Ecuador profundizan su cooperación en materia de seguridad y lo hacen en un contexto marcado por graves violaciones de derechos humanos. Esa es la alerta de Human Rights Watch, que documenta casos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales. Iniciamos en Washington porque la Casa Blanca fue escenario de la reunión entre Donald Trump y el presidente de Líbano, Joseph Aoun. Encuentro tras el cual el mandatario estadounidense se dijo dispuesto a hablar él mismo con Hezbollah si su par libanés se lo pide y autorizó la reanudación de vuelos directos desde la Unión Americana hacia el país de los Cedros, al que dijo que tratará con el respeto que se merece. Por su parte, Aoun aseguró que es tiempo de que Líbano esté estable y sea seguro. Mientras tanto, el ejército de Israel violó el acuerdo alcanzado entre Tel Aviv y Beirut con la mediación de la administración Trump y abrió fuego cerca de las tropas libanesas al sur del Líbano, en la zona de la que Israel debe retirarse en virtud de dicho acuerdo. Previamente, nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez nos reportó sobre el encuentro. Una petición bastante clara y concisa, y es ayudarle a el Líbano a acabar las hostilidades entre el Líbano e Israel. Además le dijo que el Líbano no puede volver a los años 70 y para eso le pidió Joseph Aoun que por favor siguiera enviando a Donald Trump ayuda militar a el Líbano para fortalecer sus fuerzas armadas y luchar contra Hezbollah y luchar también para defender su territorio del sur, que en este momento está siendo en disputa por parte de las fuerzas israelíes y las fuerzas militares del Líbano. Dijo que Joseph Aoun, que si Trump logra precisamente lograr la paz entre el Líbano e Israel, este sería su legado, este sería lo que le dejaría a no solamente el Líbano, sino a Estados Unidos de cara a su relación también con Israel. El encuentro pues fue bastante formal. Inicialmente no iba a estar abierto a los medios de comunicación, se abrió y recordemos que esta es pues la primera vez que un líder libanés entra a la Casa Blanca después de 17 años. Seguimos hablando del conflicto en Medio Oriente, 10º día consecutivo de ataques en la región que tiene como epicentro el estrecho de Hormuz. Teherán intensificó sus ataques y volvió a bombardear Bahrein, Kuwait y Jordania y amenaza con extender la ofensiva hacia el Mar Rojo, mientras que el Comando Central estadounidense impactó el lunes territorio iraní para impedir, según explican, el bloqueo de facto de la vía marítima. Y hoy Donald Trump aseguró que no ha terminado en absoluto su campaña contra el país de mayoría persa y su secretario de guerra cifró en 37.500 millones de dólares el costo de la ofensiva. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. Un día más, la televisión iraní difunde este martes imágenes de ataques dirigidos contra, según afirma, bases estadounidenses en Medio Oriente. Luego se escucharon sirenas en Kuwait y el ejército del país afirmó que sus sistemas de defensa interceptaron nuevos misiles iraníes. Una escena similar ocurrió en Bahrein, donde también se registraron agresiones de la República Islámica, mientras que en paralelo las fuerzas de Jordania afirmaron haber interceptado y destruido al menos 5 drones de Teherán. Un día antes, el Comando Central estadounidense difundió imágenes de su 10ª noche de ataques consecutiva contra las capacidades militares de Irán. Al respecto, los ciudadanos del país de mayoría persa piden más represalias contra Washington.
En cualquier caso, están destruyendo nuestro país ahora mismo y no podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que destruyan la infraestructura que tenemos mientras no hacemos nada. En respuesta a estos ataques debemos tomar represalias contra sus bases e incluso contra las instalaciones de los países que los apoyan y han puesto su territorio a disposición de Estados Unidos y responder con aún mayor contundencia para crear un efecto disuasorio. Los ataques iraníes a los países del Golfo han tenido como objetivo plantas desalinizadoras, lo que causa preocupación por la eventual escasez de agua y una creciente amenaza a la infraestructura civil. Ahora vamos al viejo continente. Oleksandr Syrskyi ya no es comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En su lugar, el presidente Volodymyr Zelensky nombró al general Mihailo Drapati, quien hasta hoy dirigía las fuerzas conjuntas del ejército. El reemplazo se precipitó tras las protestas de la semana pasada contra la destitución de Mikhailo Fedorov como ministro de Defensa y quien fue el encargado de haber modernizado al ejército ucraniano en plena guerra con Rusia. Para él, Zelensky aseguró que le ofreció una posición de importancia en el gobierno. He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania será Mihailo Drapati, junto con Mihailo Yevgeny-Hamara, ministro de Defensa interino, y Pavlo Paliza, jefe adjunto a la oficina de presidencia. Determinamos cómo debía actualizarse la configuración del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. También tuve una reunión con el exministro de Defensa, Mihailo Fedorov. Le ofrecí una posición digna en el gobierno que permitiría la unidad del componente tecnológico de nuestro Estado para asegurar su desarrollo. En otro orden de ideas, por una abrumadora mayoría, el Parlamento de Francia dijo sí a la prohibición de las redes sociales a menores de 15 años. Tras el visto bueno del Senado, los diputados en la Asamblea Nacional se lograron poner de acuerdo para combatir así los efectos nocivos para los más vulnerables al contenido que se publica en redes. La prohibición se implementará en 2 etapas. La primera a partir del 1 de agosto, cuando no podrán crear nuevas cuentas, y la segunda a partir de enero del 2027 a las cuentas ya existentes. Mis queridos colegas, en 2004, como les dije, un joven de 19 años, ahora CEO de Meta, Mark Zuckerberg, nos prometió un mundo más abierto y conectado con Facebook. Ya han pasado más de 20 años y nos corresponde a nosotros, en esta Cámara, cumplir la promesa que no se ha cumplido. No encerrando a nuestros jóvenes, sino dándoles el tiempo para entrar en este mundo por la puerta correcta, a la edad adecuada y con las herramientas adecuadas para prosperar. Este es el significado de su voto hoy, devolver a nuestros hijos la juventud que les fue robada. Continuamos en Reino Unido. Andy Burnham, el primer ministro británico, designó la principal tarea a su gabinete: reducir el costo de la vida. Este martes tuvo lugar la primera reunión de ministros en la que el líder laborista anunció a partir de octubre la eliminación del impuesto al valor agregado de las facturas eléctricas de los hogares británicos para aliviar así el costo de la vida de millones de ciudadanos. Escuchemos. Eliminar el IVA de las facturas de electricidad de los hogares no es todo, pero muestra nuestra determinación para hacer algo con respecto a los estándares de vida de la gente y en cierto modo señala el camino para otras medidas que esperamos alivien esa presión sobre la gente. Tenemos que examinar muy detenidamente cuáles son nuestras prioridades y si vamos a cumplir con el costo de vida y reducir la presión. Entonces tenemos que estar preparados para repriorizar. Nos dirigimos al continente africano porque la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados disparó las alertas tras la desaparición de al menos 143 migrantes cerca de las costas de Mauritania. La embarcación en la que iban naufragó en su intento por llegar a las Islas Canarias. Según la ACNUR, esa ruta sigue siendo una de las más mortíferas del mundo. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados está extremadamente triste y preocupada por los informes de que 144 personas han muerto o están desaparecidas como resultado de trágicos incidentes marítimos frente a la costa de Mauritania la semana pasada. Los refugiados y migrantes fueron reportados muertos o desaparecidos después de intentar el peligroso viaje marítimo desde África Occidental hacia Europa. Y eso, por supuesto, resalta los continuos costos humanos de estas rutas peligrosas.
En información de la región latinoamericana, el hantavirus llegó a Venezuela y cobró la vida de 3 personas. Según informó el Ministerio de Salud, los 3 pacientes fueron diagnosticados en el estado Anzoátegui, al oriente del país, con el virus que es transmitido por heces y orina de roedores infectados, y especificó que todavía no existe evidencia de transmisión de persona a persona en el país. Otros 2 casos en Barinas, en la región llanera, están por confirmarse. Informamos el lamentable fallecimiento de 3 pacientes en Anzoátegui, con diagnóstico confirmado de hantavirus. Este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados. No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país. En Barinas lamentamos la pérdida de 2 profesionales de la medicina cuyas causas están por confirmarse, tratándose de eventos focalizados que no representan un riesgo para la comunidad en general. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y Daniel Noboa fue reelegido como presidente de Ecuador, Estados Unidos y el país sudamericano han profundizado su cooperación en materia de seguridad y lo han hecho en un contexto que ha estado marcado por graves violaciones de derechos humanos, ataques con drones contra embarcaciones pesqueras y la desaparición de varios pescadores. Previamente hablamos con Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, sobre el costo en materia de derechos humanos de la cooperación en seguridad entre ambos gobiernos. Y esto nos dijo. Bueno, la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador no solo no ha mejorado la situación de seguridad en Ecuador, hay que decir que 2025 cerró todavía con un incremento adicional en la tasa de homicidios, poniendo a Ecuador en el segundo país más violento de todo el hemisferio, únicamente después de Haití. En materia de derechos humanos, desde que el presidente Noboa empezó a describir la situación de crimen organizado como si se tratara de un conflicto armado, ha habido un incremento en las denuncias por casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas. En este caso en particular nos referimos a una operación que se dio a comienzos del año en la frontera entre Ecuador y Colombia, que fue reconocida tanto por el gobierno de Estados Unidos como Ecuador como una operación conjunta que resultó en 3 propiedades quemadas, en donde no había ningún rastro ni de narcotráfico ni de crimen organizado, 2 de estas propiedades posteriormente bombardeadas y lo más grave, 4 ciudadanos colombianos detenidos arbitrariamente, torturados, incluyendo echarles agua para ahogarlos, ponerles electrochoques, amenazarlos de que les iban a cortar dedos o arrancarles las uñas. 4 personas sin antecedentes judiciales que la Fiscalía ecuatoriana tuvo que posteriormente liberar porque no encontró ninguna razón para detenerlos. Ese es el tipo de resultados de una operación que el gobierno de Estados Unidos, bajo el gobierno Trump, reclamó como una exitosísima y profesional ejecución, cuando en la práctica terminó en estas graves violaciones a derechos humanos. Seguimos en Panamá, que llamó a consultas a su embajador en Nicaragua. El gobierno de José Raúl Mulino rechaza el anuncio del presidente nicaragüense Daniel Ortega de que en el país centroamericano no volverán a haber elecciones. Ortega gobierna ininterrumpidamente Nicaragua desde el 2007 y el domingo dijo que no permitirá que la oposición atrape el poder. En la misma línea que Panamá, más temprano el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio acusó al exguerrillero sandinista de naturaleza autoritaria y llamó a la comunidad internacional a unir esfuerzos contra el gobierno de los Ortega Murillo. Y para finalizar, la culpa no es de la lechuga mexicana. Así lo afirmó el gobierno de México ante la acusación de Estados Unidos de que su vecino del sur le vende lechuga contaminada de ciclospora. Se trata de un parásito que provoca una enfermedad intestinal de la que desde el 1 de mayo hasta la fecha se han contagiado al menos 1.645 personas en la Unión Americana y 141 de ellas han tenido que ser hospitalizadas. Escuchemos al secretario de Salud mexicano. En un principio hemos trabajado conjuntamente la Dirección de Epidemiología, Senacica y COFEPRIS en conjunto con las autoridades de Estados Unidos, con el FDA. Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó de que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos
evidencia en este momento. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero antes los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí podrá encontrar la actualización de las noticias que han marcado la agenda informativa de este martes 21 de julio. Gracias por su compañía y hasta la próxima.